que se llama CATIC. Nos la comenta Pedro Fijo, que es coordinador de enfermería del Centro de Salud Neumónis. Buenos días, casi tardes. Vamos a pasar rápidamente a la gestión del CATIC M10, gestión del módulo enfermero. El CATIC es la Comisión de Atención y Cuidados en la Prevención del Deterioro de la Integridad Cutánea. Se inició en 2003 en el hospital con sesiones compartidas en la unidad de úlceras y pie diabético. En el 2010 se incorporó a atención primaria y fue cuando la Consellería comenzó a consultar a la comisión. Cuando a la incorporación de la atención primaria se unió la visión propia y utilización de los apósitos en su ámbito propio. Bueno, en el 2003, cuando se iniciaron las sesiones, se realizó un protocolo, todo a mano, porque hasta que llegó llegaron las nuevas tecnologías, se implicaron, entonces se realizó con las nuevas tecnologías. En el 2011 se instaura la comisión del departamento y es cuando se forma, cuando tiene valor legal. Está formada por enfermeros de hospitalización, enfermeros de atención primaria, enfermeros de hospitalización domiciliaria y auxiliares de enfermería. Profesionales de distintos servicios del hospital relacionados con la prevención del deterioro de la integridad cutánea, referentes de atención primaria. La comisión participa en comités autonómicos que realiza estudios clínicos con medicamentos y productos sanitarios, posautorización, etc. Eso que tanto nos costaba entrar cuando le teníamos que pedir al médico hágame determinada pomada, determinado apósito, determinada para realizar nuestras curas. Bueno, pues por fin llegó. Las funciones del CATIC son la coordinación de la adaptación o diseño de los protocolos de actuación, de prevención, tratamiento y continuidad de cuidados de las úlceras por presión y úlceras húmedas. Diseñar estrategias diferenciadoras de intervención y difusión de la guía de práctica clínica, que nos tenemos que acostumbrar, o sí, nosotros estamos empezando ahora con esto, ¿no? Para su implementación, seguimiento y evaluación, y la docencia y el reciclaje que son inherentes a la comisión. Hay que estar permanentemente reciclado. La visión sobre determinados productos y aplicación en su ámbito, y para la elección del producto se tiene en cuenta la aplicación, manejo, adaptabilidad, absorción y la piel íntegra, no macerada tras retirar el apósito. El protocolo se presentó en 2011, se realizó en 2011, consta de 4 apartados: limpieza, desbridamiento, tratamiento, apósitos y cambios. Distintos grados y estadios de úlceras por presión y úlceras húmedas. Ya he comentado anteriormente que al principio se hizo a mano se anotaban todos los casos, se hizo a mano hasta que llegaron las nuevas tecnologías. Este protocolo se presentó a las direcciones de enfermería, por la comisión CATIC, se presentó a las direcciones de enfermería del hospital y de atención primaria y se pasó a los medios intermedios y se repartió en DIN A4 plastificado en las consultas de enfermería. Es un protocolo de actuación frente a diversos, o sea, como veis, está tocado yo creo que casi todos los palos de las úlceras. Cuando se realizó el protocolo, se tuvo en cuenta, hubo revisión bibliográfica, se tuvo en cuenta el original, se adaptó a las circunstancias actuales, con la cantidad de apósitos que tenemos y la evolución que han tenido. Acordaros de los tiempos en que
la cura era diaria y al 3 o 4 años se solucionaba el tema. Evidentemente todos sabemos que esto, bueno, ahora no tiene ni... Eso es historia pura. Los tratamientos han mejorado mucho y ahí está el resultado. Bueno, al final del protocolo hay unas referencias que están durante el protocolo y de todas formas al final de la historia los cambios de curas, todas las recomendaciones son recomendaciones, los cambios de curas están supeditados siempre al criterio del personal, el tiempo de cambio o el apósito correspondiente. Pasamos al módulo de dispensación enfermera. Vale. Tenemos también en DINA 4 y en todas las consultas de enfermería el catálogo de productos con el código del hospital, código nacional, el grupo comercial, las medidas, el precio. ¿Vale? La comisión intenta coger de todas las posibilidades que tenemos, terapéuticas que tenemos. Y una vez o dos al año, dependiendo de si hay alguna novedad, con algún tratamiento que la gente comenta que no va muy bien o que hay algo nuevo, entonces se reúne aplicando los baremos, los valores que habéis visto antes de adaptabilidad, absorción, etcétera, y valora si efectivamente se incorpora. Por eso cada cierto tiempo tendréis una revisión. Ahora estamos en el 7º ya. Se pone el precio más que nada pues para que la gente sepa, para que sepamos con lo que jugamos en los tiempos actuales. Bueno, tenemos las bases del CATIC, la comisión, la vigilancia que ejerce del proceso, los protocolos de curas y entonces tenemos la indicación, eso que tanto nos costó, que no se llama prescripción porque es enfermería en post-indicación, pero esto es la prescripción. ¿Vale? Esto que siempre luchábamos, bueno, pues al final llegó, con sus pros y sus contras, hasta que nos hemos podido meter porque era un lío, que sí lío, como todo lo nuevo, pero al final sale, al final vamos para adelante. Entonces, indicación, vamos al historial farmacológico, tratamientos vigentes, historial farmacológico, indicamos diagnóstico, ya sabéis, diagnóstico úlcera, busca y aparece toda la retahíla de úlceras, se aplica a lo que corresponda y después vamos a producto farmacéutico, empieza por principio activo, por todo lo que se abre ahí y entonces buscamos y nos sale el principio activo o podemos poner el código que tenemos en el catálogo, ¿vale? Después prescribir el producto que ya hemos seleccionado, nos sale aquí, tocamos en prescripción, nos vamos a posología. La posología a veces un apósito, decimos pues cambio de apósito cada 2 días o cada 3, cada 2 días y entonces te da, hay algunos que están limitados porque claro, tú no puedes poner pues apósito de plata durante 3 meses, a ver, eso no puede ser. Entonces el mismo sistema no te deja la cantidad, tú pones 4, a lo mejor sí que te deja, o pones 10 y te deja, pero si hay unos que limitan, tú puedes poner 6 si son 4 a los 15 días, dependiendo también del tiempo, porque tú tienes ahí la posología. El sistema te deja, no lo digo por aquí, cuando veáis, prescribimos, generamos y nos sale el informe. ¿Vale? Y ahora dispensamos. A partir de aquí hay tratamientos tipo metosetrato o antipsicóticos de reciente incorporación a los centros que están prescritos por el médico correspondiente, entonces nosotros no tenemos que ir a indicar, indicamos cuando queremos un producto nuevo, ¿vale? Y también está la opción de prolongar. Entonces la dispensación se entra, tú tienes el producto, o sea, el antipsicótico puesto, entonces no tenemos que hacer todos estos pasos anteriores, simplemente vamos a esta pantalla y dispensamos. Dispensamos nuevamente.
producto dispensable, apósitos o lo que sea, aquí es donde podemos poner 6 y solo nos puede autorizar 4, ¿vale? En apósitos que corresponden a un envase. Picamos en el apósito que ya hemos seleccionado previamente. Si queremos seleccionar informe, emitimos lo que queremos, hoja de dispensación, tratamientos vigentes, aceptamos e imprimimos la hoja de impresión y al final tenemos el historial, la fecha de la última dispensación, próxima dispensación, cantidad dispensable y cantidad pendiente. Esto también se aplica a los apósitos. Los apósitos farmacia pone 3.000 o 2.500 que utilizan al año el paciente y automáticamente, según los vas entregando, vas restando cantidad disponible y cantidad pendiente. Muchas gracias. Se llama CATIC. Nos la comenta Pedro Fijo, que es coordinador de enfermería del Centro de Salud Neumons. Buenos días. Comenzó a consultar a la comisión. Cuando a la incorporación de la atención primaria se unió la visión propia y utilización de los apósitos en su ámbito propio. Bueno, en el 2003, cuando se iniciaron las sesiones, se realizó un protocolo, todo a mano, porque hasta que llegó llegaron las nuevas tecnologías, se implicaron, entonces se inició en 2003 en el hospital, con sesiones compartidas en la unidad de úlceras y pie diabético. En el 2010 se incorporó atención primaria y fue cuando la Consellería, con casi tardes, vamos a pasar rápidamente a la gestión del CATIC M10, gestión del módulo enfermero. El CATIC es la Comisión de Atención y Cuidados en la Prevención del Deterioro de la Integridad Cutánea.